Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ya saben que estamos solos ante el peligro en este planeta Ponzi. El sector bancario, con todos sus derivados, su deuda y su fraude, tiene una sombra más alargada que la auténtica economía. Y no podemos refugiarnos en ninguna parte para protegernos del inminente tiroteo en el OK Corral. Porque todos dicen ser los propietarios de precisamente el mismo montón de basura rehipotecada hasta el infinito y disfrazada de garantía. Hoy llevas puesto un vestido garantizado, ¿verdad? Bueno, Max, así es. Lo que queda de riqueza en la economía ha sido derivado al mercado de bonos. Y todo el mundo compra bonos y espera cobrar de la deuda que estos bonos supuestamente representan. Las acciones y activos, pero donde quiera que mires, solo nos encontramos con tiroteos. Háblame de esos tiroteos. Sí, queremos enterarnos. Último momento. Tribunal de la ONU en Alemania exige a Ghana liberar el buque argentino retenido en beneficio de tenedores de bonos. Un tribunal de Hamburgo exigió a Ghana liberar inmediata e incondicionalmente la fragata Ara Libertad y asegurarse de que el barco y su tripulación abandonen las aguas ganesas. ¿Y cuál es el contexto de este asunto? ¿Tiene que ver con Paul Singer, que presentó una reclamación? Paul Singer hace unos meses logró embargar un barco de soberanía argentina para el gobierno de Ghana. Es una fragata del ejército que se encontraba en un puerto de Ghana y ellos lo embargaron en nombre de Paul Singer, que posee 370 millones de dólares de deuda argentina. Y lo que él pretende es que se le pague el 100% de esa deuda argentina y no el 30% que aceptó el resto de los acreedores. Paul Singer es uno de esos fondos buitre que juega con el sistema para ganarse unos dólares aquí y allá. Y al final, un gobierno se ha puesto firme. Se ha enfrentado a este tipo y le ha dicho, no necesitamos su fondo buitre. Y este director general no merece lo que reclama. Aunque esto también nos muestra que las garantías que, supuestamente, tiene la economía mundial son tremendamente sospechosas. Porque pueden utilizar como garantías cosas como barcos para apoyar esa basura de deuda garantizada, fantasmagórica, billonaria, no financiera, pero ahora ya sabemos que no tienen ningún valor como garantía. El tribunal ha fijado como fecha límite el 22 de diciembre para que Ghana libere el barco y le permita zarpar, pero recuerda que cuando esto sucedió dijimos que se estaba asentando un precedente muy interesante. Y creo que es eso lo que la ONU ha tenido en cuenta, porque se puede decir que la ONU prácticamente es Estados Unidos. Y en este caso tenemos un fondo de cobertura, un tipo de fondo de capital de inversión, al que le permitieron embargar los activos de un país soberano, efectivos militares. Y ya sabemos que Estados Unidos tiene bases militares en más de 100 países, repartidos por todo el mundo, y que es el país más endeudado del planeta. Así que imagina si esto sienta precedentes porque ellos tienen activos en todo el mundo valorados en miles y miles de millones de dólares, efectivos militares, que como en este caso de Paul Singer, los tribunales podrían embargar. Y si seguimos con esa lógica, China podría desfilar hasta Washington y tomar el Pentágono como garantía, por los bonos que los falsificadores del Tesoro y el Banco de la Reserva Federal les vendieron fraudulentamente a los chinos. Siguiendo la misma lógica, China podría desfilar hasta allí y asumir el control de todo el ejército de Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? ¡Dios mío! A lo mejor crece la economía. Pues no, eso no va a pasar. En este caso tenemos un tiroteo similar al de OK Corral entre Paul Singer, un buitre capitalista, y Argentina, una economía un tanto débil en la matriz de la economía mundial. ¿Y por qué? Pues porque en los 80 el Citigroup los inundó con deuda y dijo que la población argentina les debía ese dinero. Recuerda a Walter Wriston y Citigroup, uno de los pioneros en perpetrar terrorismo financiero. Si buscáramos terrorismo financiero en Wikipedia, debería aparecer Walter Wriston, cuya frase célebre fue: ningún país puede quebrar. Por eso los inundó con miles de millones de dólares y el gobierno corrupto en Argentina, por aquel entonces, dijo: no. Ahora la población debe asumir esa deuda. Es el mismo truco que se está usando ahora en toda Europa y en todo el mundo. Ese ha sido el modelo que los terroristas financieros han usado para privarlos de derechos a la población mundial. Hablemos ahora de un modelo nacional de bonos. ¿Nacional de quién? ¿De dónde? Nacional de Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, ya. Ese insignificante país que está entre México y Canadá. ¿Qué le pasa? Pues que los fondos de pensiones golpean a San Bernardino por una falsa bancarrota.
Se ha enconado una batalla legal de alto riesgo, ya que el mayor fondo de pensiones estadounidense presentó documentos judiciales que denuncian los problemas financieros de la ciudad californiana de San Bernardino, por lo que lo califican como una falsa bancarrota y acusaron a la ciudad de comportamiento delictivo por retener los pagos del fondo de pensiones. La ciudad de San Bernardino quebró y se ha convertido en la primera ciudad incapaz de pagar a CalPERS, el sistema de pensiones de los empleados públicos de California, CalPERS. Como has dicho, el asunto es que el mercado de bonos se ha desbocado, tanto si se trata de las garantías sospechosas que poseen los fondos de capital de inversión sinvergüenzas, como Paul Singer, como los municipios con una estafa en las pensiones que, según parece, son incapaces de pagar a los pensionistas. Sin crecimiento para generar los pagos de los cupones, el mercado de bonos que, como dijiste, es un tiroteo por los bonos, al estilo de OK Corral, está a punto de estallar. Y eso es lo que la gente no comprende. Esa gente que dice constantemente que no hay inflación. Tal vez no, pero está a punto de producirse un colapso de divisas y acabaremos destripados. ¿Captan la idea? CalPERS gestiona 241.000 millones de dólares en activos. Son 241.000 millones de dólares que los trabajadores del Estado creen que algún día percibirán. Y esta es la gran batalla existente entre el 90% de la población estadounidense, que no espera otra pensión que no sea la que les pueda brindar la seguridad social. Y luego están los bonos del Estado, las pensiones estatales que son supuestamente garantizadas por los contribuyentes y que no pueden sufrir una suspensión de pagos. Así que veamos si puede pasar o no. San Bernardino, una ciudad de 210.000 habitantes, a unas 60 millas al este de Los Ángeles, está quebrada y apenas puede pagar sus nóminas, según informan las autoridades municipales. No ha pagado $1.200.000 quincenales a CalPERS desde su declaración de quiebra y ahora debe como mínimo $8 millones, además de su deuda a largo plazo al fondo que la ciudad fija en $143 millones. Sin embargo, CalPERS dice que bajo las leyes de California tiene preferencia como acreedor y que es parte del Estado y no se puede declarar en suspensión de pagos a una parte del Estado. Como Argentina, tampoco pudo tener suspensión de pagos, y lo tuvo. California, no, nunca sufrirá suspensión de pagos, hasta que lo sufra. Lo que resulta sorprendente es que no habrá crecimiento cuando llegue el apocalipsis de los bonos, que por cierto, es algo que ya descubrieron los mayas hace cientos de años. Y el número de estadounidenses que viven con $2 al día ha aumentado hasta 1,5 millones de personas. Sí. Un aumento del 60% en los últimos años. Así que, ¿cómo van a pagar esos intereses por los bonos de cualquiera de esas estafas cuando toda la población sobrevive básicamente recogiendo granos de los excrementos? CalPERS, que por cierto perdió muchísimo dinero con las obligaciones de deuda colateralizada rehipotecadas hasta el infinito que les vendieron a ellos y al resto de los fondos de pensiones de todo el mundo. CalPERS fue un comprador importante de las obligaciones de deuda colateralizada, basura de Bear Stearns. Y recuerda que en aquella época, justo antes de la crisis del 2008, aparecieron y dijeron: hemos hecho un buen negocio con las obligaciones de deuda colateralizada de Bear Stearns. Y ahora todos quiebran y en el caso de California, San Bernardino ha dicho que no va a pagar a CalPERS y CalPERS dice que ellos tienen prioridad como acreedores ya que son un brazo del Estado. Los tenedores de bonos de Wall Street y las aseguradoras discrepan con vehemencia argumentando que la ley federal de bancarrotas prevalece sobre la autoridad del Estado y que les deberían permitir luchar con CalPERS ante los tribunales como acreedores en igualdad de condiciones. Es el tiroteo por los bonos al estilo de OK Corral, donde aparecen las aseguradoras, los tenedores de bonos, Wall Street, CalPERS y aparece también San Bernardino, una pequeña población corrupta en la que sus funcionarios se fijaban salarios exorbitantes. Da la sensación de que toda esa violencia acumulada en Estados Unidos conduce a una guerra civil entre los ahorristas y los especuladores. Y San Bernardino se dividirá entre ahorristas contra especuladores, tenedores de pensiones garantizadas frente a fondos de capital de inversión, con Mitt Romney en una parte contra los pensionistas de CalPERS. Será la nueva guerra civil de Estados Unidos. Wall Street habrá pensado que el caso de Paul Singer, a quien las autoridades le han permitido embargar la fragata Libertad perteneciente al ejército argentino, debe haber creído que ha sentado un precedente para su batalla contra CalPERS. Y ahora el Tribunal de la ONU ha notado que esto puede provocar disputas entre países y podría empeorar
las cosas si se permite que el caso de Paul Singer siente precedentes. Eso podría ocurrir en California y también ocurrió en California lo de Stockton, uno de los casos más importantes de quiebra de una ciudad. Fue la primera ciudad que quebró. Se arruinó de verdad. Y hablando de guerra civil, allí se sufre mucha violencia. En una acción estrechamente relacionada, las aseguradoras de bonos responsables de la deuda de Stockton, California, presentaron documentos sobre la quiebra de la ciudad donde denunciaban los esfuerzos de CalPERS por querer que se los tratase de un modo diferente al resto de los acreedores. Stockton siguió realizando pagos a CalPERS mientras que congeló sus pagos a otros tenedores de bonos. Me acuerdo que tras la Guerra Fría, Rusia liquidó sus cazas MiG. ¿Recuerdas? Los aviones supersónicos. ¿Por qué Paul Singer o alguno de sus colegas de capital de inversión no arman sus aviones de caza con Stingers y persiguen a los pensionistas? Adelante, Paul. Abra el juego, buitre capitalista. Ya no puede usar los tribunales, así que adelante con un asesinato en masa, Paul. Sabemos que lo intentará. Y yo lo apoyaré. En Estados Unidos compraremos acciones de la matanza de Paul Singer y ganaremos un 15 o 20%. Es una inversión que me gustaría hacer. Para terminar, en las últimas décadas, no ha existido otro fondo garantizado más atroz que el de los tenedores de bonos del Anglo-Irish. Los acreedores no garantizados del Anglo-Irish transfirieron decenas de miles de millones de euros de deuda a los ciudadanos irlandeses, a pesar de que no estaban obligados ni nada que se le pareciera. Ese caso fue peor que el de Citibank en Argentina, intento de Irlanda por batir récord mundial, el rescate bancario más caro de la historia. Después de muchos años de recibir muchos palos, Irlanda intenta entrar en el libro Guinness de los récords. Y aquí tenemos un vídeo donde se apoya esta iniciativa. A medida que las nubes de la tormenta económica cubren Europa, un pequeño y afortunado país en los confines del Océano Atlántico ha encontrado una razón para mantenerse firme. La valiente Irlanda. Puede que la economía se hunda, pero no falta ayuda, porque la nación en pleno se ha unido para intentar batir el récord mundial por el rescate más caro a los bancos propietarios de bonos. Y mientras tanto, Islandia sigue procesando banqueros hasta donde lo permite la ley, para llevarlos a la cárcel. Así que, Irlanda, ¿qué puedo decirles? Actúen como deben, amigos. Mucha suerte para que puedan entrar en el libro Guinness de los récords. Muy bien, Stacey Herbert. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Quédense con nosotros. Hablaré con Mitch Farnstein, autor del libro Planeta Ponzi, una obra influyente e innovadora, que no pueden perderse en estas fiestas. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con Mitch Farnstein, autor de Planeta Ponzi. Usted, el del aeropuerto. A lo mejor pierde su vuelo, pero hágase con una copia de este libro. Ya se ha editado en muchos idiomas. Es un libro fantástico. Bienvenido a Kaiser Report, Mitch. Gracias por invitarme. Tengo que contar a nuestros amigos que, como gestor de un fondo de coberturas, usted está cada día en el frente de batalla, delante de todas esas pantallas y revisando todo, y al mismo tiempo se siente sorprendido por lo que está pasando. Así que se puede decir que su fondo de cobertura está en un búnker en medio de todo este asunto. Quiero hacerle algunas preguntas concretas. El Consejo de Estabilidad Financiera ha anunciado recientemente que había descubierto 6 billones de dólares más de lo que se suponía en el sistema bancario en la sombra. ¿Qué deberíamos saber de esos 67 billones en la sombra relacionados con el planeta Ponzi? Uno de los asuntos más importantes que hay que discutir es la falta de transparencia y de responsabilidad del sistema político y del gobierno. Por las carencias de los gobernantes, la Reserva Federal, por ejemplo, ha estimado que hubo unos 13,9 billones de dólares en préstamos secretos entre las distintas instituciones financieras durante la crisis. Esto apareció tras la petición de Bloomberg para que se aplicara la ley para la libertad de información, ¿no? Eso es, y creo que debería haber sido transparente y honesta, y deberían dejarnos ver lo que la Reserva guarda en sus balances. Sé que la Reserva Federal ha aparecido diciendo una cosa y haciendo lo contrario, algo bastante peligroso cuando hay una cantidad enorme de dinero en el aire. Tuvieron una entrevista con los congresistas quienes preguntaron al inspector jefe de la Reserva qué pasaba con esos 9 billones de dólares y a dónde habían ido a parar, y el inspector dijo que lo estaban investigando en altas instancias, pero que al día de hoy no sabían a quién se le prestó ese dinero, pero que lo devolverían.
Déjeme que vuelva a este asunto un momento, porque entiendo que se necesita más transparencia y que la Reserva no ha sido sincera y que hacen operaciones en el sistema bancario en la sombra. Pero el tamaño del sistema bancario en la sombra es tan gigantesco que es aún mayor que el Producto Bruto Interno Mundial. Y teniendo en cuenta esto, se necesitaría un planeta paralelo orbitando alrededor de la Tierra, casi como una estrella de la muerte. No quiero parecer muy dramático, pero ahí afuera hay una enorme cantidad de dinero flotando, que no está regulado. Y esto está relacionado con las tasas de interés cercanas al 0%. Y si las tasas de interés suben 50 puntos básicos, ¿cómo afectaría a la economía mundial y al mercado de bonos? ¿Sufriríamos un efecto en cadena? Es exactamente así, y esa es la idea que quiero transmitir. La gente debe despertar y darse cuenta de todo, porque son 67 billones de dólares y el Producto Bruto Interno Mundial solo es de 68,9 billones. Esos son todos los bienes y servicios que se produjeron en el planeta si no se gasta nada. Así que el problema reside en que la gente se fija en la exposición de los derivados porque, volviendo al ejemplo de la Reserva, en el pasado no existía ninguno de esos productos derivados. Por eso, deben encontrar la forma de manejar ese riesgo eficazmente. La tasa del rendimiento de los bonos es ridículamente baja y ha sido manipulada por los bancos centrales de todo el mundo con la impresión de dinero y con la compra de sus propios bonos. Y eso, en efecto, es una estafa Ponzi, pero no durará. Si pensamos un poco, creo que en 2011 Estados Unidos pagó 455.000 millones de dólares de intereses por su deuda, mientras que las tasas de interés son las más bajas desde hace 200 años. ¿Qué significa todo eso? Pues que tiene razón y que si aumentan 50 o 100 puntos básicos será algo catastrófico. Y no conozco a nadie que compre a largo con unos rendimientos como los actuales porque no tiene ningún sentido. En el Reino Unido operan a sus máximos históricos en 300 años. Es correcto. Es una burbuja, ¿no? Totalmente. Déjeme que le haga una pregunta. Usted está en el frente de batalla porque es gestor de fondos de cobertura. Y naturalmente, su trabajo consiste en preservar el patrimonio y crear riqueza. Y a pesar de que conoce los riesgos y que tiene responsabilidad fiduciaria con sus clientes, usted sigue comprando flexibilización cuantitativa, mediante inversiones ventajistas con la Reserva o los bancos centrales. O sigue fingiendo que no ve el peligro, porque el resto de las personas en el mismo negocio hace lo mismo. Así que para mantener su actividad con sus colegas, no puede darse el lujo de ser quien se plante y diga, no lo creo, porque si el resto lo cree, la percepción se convierte en realidad. Coincido con lo que dice, porque no se puede saltar de un tren en marcha. Preferiría viajar a bordo del tren y no ser un bicho aplastado contra el parabrisas. Por lo que uno no va a enfrentarse a una tendencia semejante. Uno necesita reconocer la tendencia y con suerte podrá salirse, ver otra tendencia y seguirla. Aunque no hay modo de ser lo suficientemente rápido como para entrar y salir, y creo que con toda esa flexibilización cuantitativa se sufren efectos no deseados en los mercados de valores. Por eso han estallado las burbujas de activos y la burbuja inmobiliaria es un buen ejemplo. El mercado de acciones es un buen ejemplo. En los últimos 12 o 13 años hemos visto que el Producto Bruto Interno Mundial ha aumentado en un 3 o 4%, mientras que el aumento de la deuda va del 11 al 14%, así que se podría decir que el mundo ha estado viviendo sobre deuda. No se puede gastar 3 veces más de lo que se gana, porque eso no es una fórmula sostenible. Parece que no se utiliza bien la nomenclatura relacionada con este asunto. Inflación, deflación. Dos palabras evidentemente mal usadas, porque usted acaba de describir una situación donde las tasas de interés bajas inflan el precio de los activos, de manera que la gente cree, cuando pagan el gas o compran comida, que eso tiene que ver con la inflación. Sin embargo, los bancos centrales dicen que están luchando contra la deflación, de manera que, o bien ninguna de esas dos palabras tiene sentido, o la teoría es corrupta, o vivimos en un mundo del revés, donde nada tiene sentido. Creo que los conceptos de inflación y deflación son interesantes porque cuando se toma un término para cambiar la definición y se utiliza la cesta de la compra para hacer ver que no hay inflación, porque se excluyen los alimentos y la energía, en realidad nos está contando la verdad a la población, porque cuando la gente compra cualquier artículo como la ternera, entonces se dan cuenta que en 5 años ha aumentado un 90%. Pero Mitch, cuando los bancos centrales bajan las tasas de interés, alegando que están luchando contra la deflación, ¿no están así creando la deflación? Yo diría que sí. Bien, quiero dejarlo claro, porque aquí sostenemos que ellos están creando justo lo que se supone que están combatiendo. ¿Puede explicarlo?
Eso fue lo que ocurrió en Japón. Si utilizamos Japón como modelo en los años 90, a finales de los 80 y en los 90, el mercado de valores Nikkei subió nada menos que hasta los 40.000, mientras que en el mercado inmobiliario el precio rondaba los $25.000 el pie cuadrado en el centro de Tokio. Aquello fueron dos burbujas creadas en el mercado y es lo que estamos viendo ahora en otras partes del mundo. ¿Qué ocurrió en Japón? Cuando estalló la burbuja de activos, se enfrentaron a una situación deflacionaria y fueron ellos quienes empezaron primero con la flexibilización cuantitativa. Eso mismo es lo que está pasando ahora en todo el mundo. El resto de los bancos centrales está imprimiendo dinero y lo que ahora vemos es una carrera por la devaluación de las monedas. Si nos fijamos en los bonos del gobierno de Japón, cuya deuda alcanza el 200% del Producto Bruto Interno, los principales tenedores de bonos son los fondos de pensiones, y las pensiones se han evaporado y probablemente nunca les pagarán el dinero que esperaban para su jubilación. Pero su divisa se ha apreciado drásticamente frente al dólar estadounidense. Ha bajado de los 3 dígitos, de los 110 o los 115 hasta los 77 yenes por dólar. Así que ha habido gente que ha ganado dinero con todo esto y el comercio funciona. Pero ahora hay que reducir el apalancamiento porque ha llegado un primer ministro con una gran tarea en sus manos. Ha sido reelegido por segunda vez y con un poco de suerte puede que haya algún cambio significativo. Pero los cambios que desea realizar, el modelo que quiere seguir, el modelo keynesiano, que consiste en imprimir más dinero, algo que funciona con superávit, creo que nos lleva al punto al que usted quiere que me dirija, y es que solo en un entorno de superávit puede funcionar. Pero cuando existe mucho déficit no ayuda, no se puede saldar una deuda con dinero prestado. El caso de Japón es interesante, porque durante muchos años, tras la Segunda Guerra Mundial, era una fuerza importadora y su balanza comercial estaba a su favor, pero recientemente se ha invertido, y ahora es un importador neto. Por eso no cuenta con efectivo para reflotar su mercado de bonos, pero sí con el ahorro nacional para financiar su mercado de bonos. Y ahora existe un límite, y su ahorro nacional ha bajado desde los años en que todo iba bien, prácticamente a los niveles de la Primera Guerra Mundial, como en Estados Unidos. Como ahora se está jugando al juego de la gallina con la devaluación de las divisas, cada vez se parece más a una partida de póker, donde todos dicen tener la mejor mano. Se ha hablado mucho de Estados Unidos y la eurozona, pero parece que Japón tiene la peor partida de los países del G7, porque parece que van a sufrir un tiroteo por los bonos similar al del OK Corral. Creo que aún no debemos enfrentarnos al mercado de bonos porque aún no ha empezado su declive, pero creo que cuando Japón empiece a imprimir dinero empezará a ser un gran problema. Y su líder ha dicho que eso es un mandato. Exactamente, veremos el declive de la divisa y probablemente veremos que volverá a alcanzar los 100 yenes frente al dólar estadounidense, y ese será el indicativo, porque entonces no nos gustaría tener relación con los bonos gubernamentales japoneses, porque la divisa puede perder con un mercado así. Por eso creo que hay que observar lo que hace el resto de los bancos centrales mundiales. No pasará mucho tiempo hasta que el Banco Central Europeo empiece a imprimir dinero. En 2013, Draghi, el hermano de Super Mario, volverá para imprimir mucho dinero. Parte de la unión fiscal de la eurozona necesitará de una gigantesca impresión de dinero para poder hacer que todo funcione en conjunto. Ha habido otra operación que ya lleva mucho tiempo, pero que aún no ha irrumpido, y es el mercado inmobiliario de Londres. Usted predice que para el 2013 veremos una fuerte caída del mercado inmobiliario en Londres. Y una vez más, ha sido un error situarse en el lado equivocado durante tantos años. Y lo que usted dice es que ahora ha llegado el momento de operar en corto en el mercado inmobiliario de Londres. Por desgracia no hay modo de operar en corto en el mercado inmobiliario de Londres, por eso yo aconsejaría no entrar en el mercado inmobiliario londinense. Creo que aparecerán problemas con la divisa, por eso se puede perder dinero de muchas formas. Si la libra esterlina se devalúa frente al resto, entonces el valor de inversión bajará el precio de su propiedad. Existe una desconexión fundamental entre los niveles de ingresos y el precio de las propiedades, y si nos remontamos a los inicios de la historia veremos que siempre ha existido una correlación entre los ingresos y el valor inmobiliario, y en los últimos 12 años existe una desconexión en Londres y el precio de la vivienda ha subido hasta un 500%. No sé si se debe a una revolución industrial o algo así, pero creo que los bancos han estado prestando irresponsablemente y si hubieran sido más severos a la hora de firmar préstamos, eso les habría supuesto un problema, y lo mismo ocurre con las propiedades comerciales. Solo hay que fijarse en el rascacielos Shard. Pues sí. Es un buen proyecto, pero creo que está vacío, no creo que tenga ningún alquiler comercial. ¿Ve el chart por ahí atrás? Está justo ahí. Desde aquí se puede ver muy bien.
Tenemos una vista panorámica del colapso. Pero no hay luces encendidas, no hay luz porque no hay nadie allí. Todo el dinero impreso de los bancos centrales va dirigido a los tipos que juegan con el sistema y obtienen grandes ventajas. Pero necesitan abarcar sus beneficios en alguna parte. Y lo hacen en el mercado de bienes raíces de Londres. De manera que se convierten en los grandes beneficiarios de la generosidad del Banco Central. Creo que parte del problema es que siempre están los mismos consejeros. Los gobiernos necesitan tomar perspectiva para anticiparse y trabajar con otra gente. Yo he tenido esta discusión antes porque Larry Summers vuelve una y otra vez y aconseja, y él es el causante del principio del fin con su aversión a la ley Glass-Steagall en Estados Unidos. Él forma parte del apocalipsis zombie. Exactamente, y Gordon Brown olvida que fue él quien vendió el oro del Reino Unido a 300 toneladas, el 60%. La onza. Parece que todo el mundo se olvidó de lo que hizo Gordon Brown. La reina visitó las bóvedas. Parece que decía, ¿no teníamos más oro? ¿Qué pasó con ese oro? Mitch, nos quedamos sin tiempo. De acuerdo. Tenemos que despedirnos, pero esperamos volver a verlo pronto. Aquí tenemos el libro. Es este. Debo recomendar este libro que tengo aquí. Yo voy a leerlo pronto. Se llama Planeta Ponzi y Mitch Farnstein es el autor. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias por invitarme. Bien, eso es todo en esta edición de Kaiser Report junto a Stacy Herbert y quien les habla. Quiero agradecer a Mitch Farnstein. Si desean enviarme un correo electrónico, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.